República Dominicana, década de 1990. En el corazón del sistema financiero dominicano, una entidad bancaria se alzaba como un gigante, Baninter, uno de los bancos de capital privado más grandes en la República Dominicana de aquella época, que poseía un gran conglomerado de empresas y que a su caída enfrentó un destino desgarrador que cambiaría el curso de la historia financiera del país. Una historia marcada de escándalos, robos y fraudes. Este es el auge y caída de Baninter, el banco que provocó la mayor crisis bancaria en la historia de la República Dominicana. Baninter es un cibaeño con todas las posibilidades. Banco Intercontinental. Baninter. Ahora con más posibilidades. Nuestra historia arranca con este señor de acá, Ramón Báez Romano, quien nació en Santo Domingo el 4 de marzo de 1929, curiosamente el mismo año de la Gran Depresión, una crisis económica mundial marcada por la caída drástica de la producción, el empleo y el comercio, afectando gravemente a países industrializados. Es un dato irrelevante para la trama, pero es bastante curiosa, ¿verdad? Proveniente de una de las familias más influyentes de la República Dominicana y descendiente de dos presidentes dominicanos, Buenaventura Báez y Ramón Báez Machado, este último presidente provisional del 28 de agosto al 5 de diciembre de 1914. De la vida personal de Ramón Báez Romano no he encontrado mucho, pero realmente no es importante para el video, no importa. Lo que sí es relevante para la historia es que tuvo dos hijos, José Báez Figueroa y Ramón Báez Figueroa, y que fue ministro de Industria y Comercio durante el gobierno del presidente Antonio Guzmán y empresario amigo del Partido Revolucionario Dominicano, PRD por sus siglas, factor importante para el surgimiento de Baninter. Y te estarás preguntando, ¿qué tiene de relevante el hecho de que tuvo dos hijos? Bueno, lo que sucede es que este último, Ramón Báez Figueroa, es el principal protagonista de esta historia, pero no nos adelantemos a los hechos, mantengamos la calma. En la década de 1970, el panorama bancario local en el país se caracterizaba por la presencia de unos pocos bancos comerciales. Entre ellos destacaban entidades como Popular, Banco del Progreso y Bancomercio, fundado en 1979. Este último, aunque menos conocido en ese momento, se convertirá en un elemento crucial más adelante en nuestra historia. Así que quiero que tú te acuerdes de este último, ¿ok? Prosigamos. Ya para la década de 1980, se produjo el mayor despliegue de los servicios financieros en el país, y aprovechando este auge financiero y su relación con el partido político PRD, en el 1986, Ramón Báez Romano fundó el Banco Intercontinental, o Baninter por sus siglas, luego de que el presidente de la época, Salvador Jorge Blanco, firmó en junio de 1986 el decreto que autorizó el inicio de sus operaciones. El 10 de diciembre de ese mismo año, Baninter inicia formalmente sus operaciones, dado que Joaquín Balaguer había ganado las elecciones presidenciales de 1986. Como estrategia, colocó en la presidencia de la entidad bancaria a Antonio Najri, eso mismo, Accra, un influyente y eminente empresario de origen libanés de reconocida amistad con Balaguer. Najri pronunció su discurso ante el presidente Balaguer y el entonces arzobispo de Santo Domingo, Nicolás de Jesús López Rodríguez. Najri aseguró que Baninter no nacía como un banco más, y cito, representamos la estirpe intercontinental, la cual se ha desarrollado con el prestigio y la solidez de la Intercontinental de Seguros, nuestra compañía matriz. Solidez, sí como no. En los primeros años de su existencia, Baninter experimentó un sorprendente desarrollo financiero que marcó su ascenso como un gigante en el panorama bancario
de la República Dominicana. En su primer año, Baninter cerró con un patrimonio que ascendía a 6 millones de pesos. Para su segundo año, dicho patrimonio experimentó un aumento elevándose a aproximadamente 7.5 millones de pesos. Al llegar al tercer año, Baninter ya contaba con más de 11 millones de pesos en patrimonio. Estaba claro que a medida que el Baninter crecía, también expandía su presencia en el sistema financiero dominicano y a la vez su sombra también se alargaba y con ella el destino del país se veía amenazado. Pero antes de adentrarnos en ese oscuro capítulo, debemos conocer más sobre el ascenso del gigante. A partir de 1989, Ramón Báez Romano, quien fungía en dicho momento como presidente del Baninter, quería consolidar el legado y el liderazgo familiar en la entidad financiera. En este contexto, su hijo, Ramón Báez Figueroa, empezó a desempeñar un papel más destacado en el banco, perfilándose como una figura clave para el futuro de la institución y, como mencioné anteriormente, se convertiría en la figura central de esta historia. En ese mismo año se automatiza el sistema de registro del Baninter, se crea el Interbanco, mira qué casualidad, que fungía como un banco paralelo al Baninter y comenzaron a llevar dos tipos de libros. Uno era el que presentaba Baninter a los supervisores y al público, el segundo era del banco paralelo. Y ahí tú estarás preguntando, ¿cómo es que las autoridades no vieron eso? Pues mira, la supervisión bancaria en los 90s estaba más relajada que un domingo en la playa. ¿Y tú sabes por qué? Bueno, porque en 1989 el director del Banco Central, Roberto Saladín, renunció como diciendo, aquí no aguanto más. Todo por unas diferencias con el presidente Joaquín Balaguer. Y claro, con Saladín fuera y el relajo instalado, el banco se puso a hacer de las suyas y contribuyó a que el banco fuera politizado. Cuando digo que el Banco Central fue politizado, me refiero a que las decisiones y acciones de esta institución se vieron afectadas por consideraciones políticas en lugar de basarse únicamente en aspectos técnicos o económicos, que en otras palabras sería que el Banco Central estaba más enfocado en política que en economía. Por esto, el político Luis Toral, que era del Partido Reformista, el mismo partido de Balaguer, se encargó del Banco Central hasta el año 1993, pero cuando Joaquín Balaguer estaba en pleno apogeo de su plan para ser reelegido en 1994, le dijo a Luis Toral, «Compay, ¿usted sabe rodar?» «Sí, pues ruede durísimo». Y trajo a Mario Reed Vittini, no sé cómo se pronuncia, el cual era un político y abogado experimentado. Este cambio en el liderazgo también influyó en la toma de decisiones sobre las prácticas financieras del país, ya que ahora estaban más orientadas por consideraciones políticas que económicas. Este contexto influyó en que en ese momento Baninter continuara con sus prácticas cuestionables. En 1989, Baninter obtuvo el mejor índice de liquidez de la banca comercial privada y su ritmo de desarrollo superaba, en términos relativos, a sus demás competidores. Baninter cerró las operaciones de ese mismo año con disponibilidad de casi 88 millones, suma que representó casi el 55% del monto de sus activos, lo que constituyó el mejor índice de liquidez de la banca comercial. En pocas palabras, Baninter estaba coronado. Ya para la década de 1990, eran los tiempos en que Baninter se creía invencible, y casi que lo era. Apenas 4 años después de abrir sus puertas, ya se había ganado el título de gigante, ya que en noviembre de ese año, cuando la crisis se desató en el sector bancario y 3 bancos tuvieron que cerrar, ¿sabes quién estaba como si nada? Baninter. Ya Baninter estaba en otra liga. Era capaz de soportar crisis financieras. Todo esto, recuerden, en menos de 5 años. Un año después, en 1991, se va al suelo el Banco Universal y Baninter, como cazador astuto, aprovecha la situación.
La quiebra del Banco Universal en 1991 se convirtió en una oportunidad de expansión para Baninter. Este asumió los pasivos del Banco Universal, que tenían 11 sucursales, por 21.4 millones a cambio del manejo de las sucursales estratégicas en diversas ubicaciones. En ese periodo, Baninter inició inversiones estratégicas en diversos medios de comunicación que desempeñaron un papel crucial en su acelerado crecimiento. Un ejemplo de ello fue la adquisición del diario Última Hora por parte de Baninter. La influencia de este medio se hizo evidente cuando, a través de sus páginas, se destacó que Baninter se había convertido en la institución financiera del país que más rápidamente superó los 1.000 millones de pesos en activos, llevándolo a ocupar el 7º puesto entre los mayores bancos comerciales del país. Todo esto en apenas 6 años de operación. Era evidente que la presencia de Baninter en medios de comunicación contribuyó significativamente a su imagen y reconocimiento en la esfera financiera dominicana. Y bla 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 bla. Y ahí tú estarás pensando, bueno, aquí Baninter estará en la cima. ¿Qué podría malir sal? Lo cierto es que durante esos años y hasta el último tramo de los 90, las instituciones financieras publicaban lo que les convenía. La superintendencia de bancos no les exigía que los estados financieros que publicaban trimestralmente los bancos fueran fiscalizados por auditores externos. O sea que no había tanta exigencia y presión por parte de las autoridades. Tomemos como ejemplo este documento que presenta la situación real del patrimonio de Baninter, un resumen anual del rendimiento de la empresa. Este informe abarca conceptos generales de una empresa promedio, como beneficios netos, patrimonio total, situación real del patrimonio, entre otros. No obstante, lo más llamativo es la columna que menciona resultado F.L, que en otras palabras sería fondos de liquidez. Puedes observar números negativos a partir del año 1989, justo cuando se creó el Banco Paralelo. ¿Y qué significa esto? Bueno, te lo explicaré más adelante, pero ya puedes comenzar a intuir por dónde va ese asunto, ¿verdad? 1993 fue un año de adquisiciones para Baninter. Adquirió la tarjeta de crédito Oro y obtuvo la autorización para emitir en el país, en calidad de miembro afiliado, la tarjeta de crédito Mastercard. La tarjeta Oro tenía más de 14.000 cuentas activas y facturaba más que Shakira. Qué chiste ni más malo. En mediados de marzo de 1995, 5 banqueros de la Asociación de Bancos Comerciales se juntaron en Casa de Campo con Héctor Valdés Albizu y Eligio Bisonó del Banco Central y Reservas. ¿Cuál era la razón? Bueno, querían que las normas bancarias fueran más suaves que una brisa del mar. Todo esto para bajar los costos de los bancos. Pero como todo en la vida, había un trueque. Tú me das, yo te doy. Querían que todos los bancos mostraran sus cuentas bien supervisadas por auditores externos. Pero los banqueros lograron su jugada maestra, conseguir una prórroga hasta el 15 de abril de ese mismo año para soltar sus estados auditados. ¿Cómo diablos lo hicieron? Bueno, haciendo magia con la Superintendencia de Bancos, que dio marcha atrás con la resolución 12-94, la cual ponía nuevas reglas en la publicación de esos papeles financieros. Así, los bancos podían seguir soltando sus estados como si nada, evitándose publicar detalles jugosos como el estado de resultados o el estado de cambios en el patrimonio. Baninter, que siempre estaba al tanto de la movida, aprovechó la situación y anunció que cerró el 1994 con un reguero de billetes de 429.8 millones en la cartera. Los activos totales eran 1.598 millones de pesos y los beneficios, agárrate, fueron de 19.6 millones de pesos, el doble que en 1993. Una locura, ¿verdad? Pero como te conté antes, en esos años los bancos soltaban lo que les convenía y Baninter no se quedaba atrás. En el año 1995 corrían fuertes rumores de que Baninter tenía el ojo puesto en un banco que daba claras señales de bancarrota, Bancomercio. ¿Te suena ese nombre? Este banco estaba al borde del abismo y ya no resultaba rentable para sus accionistas. La cosa venía de lejos,
pues en marzo de 1994, los empresarios Huáscar Rodríguez, Rafael Bisonó y Juan José Bellaparts ya estaban tratando de deshacerse públicamente de sus acciones, que sumaban la no despreciable cifra de 64.8 millones en el grupo Bancomercio. El banco ya daba claras señales de problemas financieros desde entonces. El Banco Central inyectó recursos a Bancomercio por más de 900 millones de pesos entre diciembre de 1995 y junio de 1996 para sanearlo con recursos públicos hasta dejarlo limpio para su comprador. En octubre de 1996, Baninter concretó la compra de los activos de Bancomercio, una operación que también involucró los activos del diario El Siglo. La adquisición de Bancomercio le dio a Baninter un volumen de activos de 6.000 millones de pesos, un capital pagado de 606 millones de pesos y elevó a 47 su número de sucursales. Antes de la adquisición, Baninter solo tenía 17 sucursales. En pocas palabras, Baninter estaba en su prime. La velocidad con la que se realizó la compra provocó muchos cuestionamientos en varios medios de comunicación, y no era para menos, ya que a partir de esta adquisición, el déficit patrimonial de Baninter comenzó a crecer de manera exagerada. La realidad es que esta compra fue un intento de Baninter por resolver el déficit patrimonial que venía arrastrando año tras año. Para que tengas una idea, solo en 1996, Baninter cerró con un déficit patrimonial de 342 millones de pesos en comparación con el déficit de 54 millones de pesos del año anterior. Esta situación indicaba que se estaban desviando sumas astronómicas de dinero a través de Interbanco hacia cuentas paralelas en el extranjero o cuentas internas del mismo banco para diversos fines: gastos personales de los ejecutivos, adquisición de activos, préstamos especiales a terceros, bonificaciones a cuentas sobregiradas de los propios ejecutivos, entre otros. Y ahí surge la pregunta que se hacen todos: ¿cómo diablos Baninter logró mantener esta operación durante tantos años sin que las autoridades se dieran cuenta? La respuesta se resume en dos palabras: doble contabilidad. Bueno, mi gente, en este punto necesitaré ponerme un poco técnico y teórico, ya que explicaré algunos conceptos de contabilidad esenciales para entender cómo funcionaba el sistema de Baninter, así que ten paciencia, por favor. Supongamos que los dueños querían comprar una empresa utilizando recursos del banco, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacían? Emitían un cheque desde su cuenta, aunque éste no tuviera fondos suficientes. Paradójicamente, el cheque era pagado. ¿Y cómo rayos era pagado si no tenía fondos suficientes? Bueno, con el dinero de los depositantes. O sea, con el dinero de los clientes. Vamos a ilustrar esto con un ejemplo, ¿verdad? En este cuadro necesitaremos entender algunas cosas. Los activos, que son como el tesoro de la empresa, ya saben, billetes, cuentas por cobrar, propiedades, todo eso, ¿verdad? Los pasivos, que son como las deudas que la empresa tiene con otros, ya sea préstamos, cuentas por pagar, hipotecas y esa vaina, ¿verdad? Ahora vemos que Baninter tiene en su activo caja, que es el dinero disponible que tiene la empresa para gastar, operaciones de crédito, que son como los préstamos que el banco le da a la gente. En su pasivo vemos que tiene depósitos, que valga la redundancia, son los depósitos de los clientes. El capital de la empresa, que son las contribuciones de los propietarios a la empresa, y las reservas, que reflejan las ganancias acumuladas que la empresa ha tenido. Ya sé que tu cerebro se está friendo de tanta información que te he dado hasta aquí, pero tranquilízate, que esto es fundamental, ya que entendemos, entre comillas, los conceptos básicos de contabilidad. Procedamos con el ejemplo. Supongamos que Baninter quería comprar un periódico y dicho periódico valía, qué sé yo, 20 millones de pesos. Para esta transacción debía utilizar el dinero de caja, o sea, el dinero disponible. Pero, oh sorpresa, aquí viene el problema. Resulta que Baninter solo tiene 15 millones de pesos en su alcancía. ¡Qué dilema! Esto lleva a una situación peculiar, un sobregiro en la cuenta.
Un sobregiro es una situación en la que una cuenta tiene saldo menor que cero, o sea, negativo. Este sobregiro disminuye el saldo de la caja, registrando una operación de crédito y gastando más dinero del que tiene disponible. La diferencia, o sea, los 5 millones de pesos restantes, se pagaba con el dinero de los clientes, transfiriendo depósitos escogidos aleatoriamente para cubrir el saldo deudor de esta cuenta. O sea, es como si Baninter dijera, vamos a comprar ese periódico, pero no tenemos dinero suficiente. No hay problema, usaremos el de los clientes. Y es ahí donde entra la doble contabilidad que utilizaba Baninter. Me refiero al banco paralelo. En este otro cuadro se presenta la contabilidad paralela que llevaba el banco. Se transferían las operaciones de crédito y pasivos del banco oficial al banco paralelo. ¿Y cómo rayos devolvemos los 5 millones de pesos que faltan al finalizar la operación? Bueno, los valores sacados por el sobregiro son transferidos de nuevo al banco oficial en una cuenta titulada Clientes T, Tratamiento Especial, y los sobregiros efectuados quedan registrados como operaciones complementarias del pasivo con signo negativo. Este proceso, aparentemente complejo, permite que el banco parezca más pequeño de lo que realmente es, manteniendo la ilusión de compensar los sobregiros con las cuentas de depósitos. De esta manera, todos los pasivos están registrados en el banco oficial y los depositantes pueden retirar sus fondos sin dificultad. Sí, lo sé. Esto es un rompecabezas y te apuesto que te volviste loco tratando de entenderlo. No te preocupes, no es necesario entender todo esto. Por ejemplo, yo duré 2 días para descifrar esta vaina. En la descripción del video te dejo un documento que explica detalladamente este proceso por si quieres romperte la cabeza. Lo que sí hace falta entender es que en los casos en que las cuentas eran sobregiradas, ya sea para comprar empresas, pagar los gastos de los ejecutivos o accionistas, comprarse una serie B o un apartamento. ¿Tú quieres un apartamento o quieres una serie B? O para otras finalidades, el procedimiento era el mismo. Y tú dirás, bueno, no todos los bancos hacen lo mismo, utilizar el dinero de los clientes para realizar inversiones y préstamos. Sí y no, porque por un lado, sí es cierto que los bancos realizan inversiones con los depósitos de los clientes. Ahora, la diferencia fundamental entre Baninter y otros bancos radica en las prácticas financieras y la transparencia en la gestión. En circunstancias normales, los bancos utilizan los depósitos de sus clientes para realizar inversiones y generar ganancias. Y si, por ejemplo, en este mismo instante, todas las personas fueran a retirar su dinero en X banco, ese banco quedaría prácticamente en bancarrota. O sea, no es un secreto para nadie. Ahora, estas operaciones deben llevarse a cabo de manera transparente y bajo la supervisión de las autoridades financieras para garantizar la integridad y estabilidad del sistema bancario. En el caso de Baninter, lo que contribuyó su caída fue la gran cantidad de transacciones registradas como activos que en realidad eran gastos o préstamos sin ninguna garantía. Yo no sé ustedes, pero esta historia tiene aire de Betty la Fea. Por cierto, ¿qué telenovela animada dura Betty la Fea? La mejor que se ha hecho. La original, no las copias. Esas son una mierda. En sus días de gloria, Baninter y un segmento social disfrutaron de una desenfrenada danza de millones y se convirtió en una máquina de comprar empresas con dificultades económicas. Baninter y su presidente, Ramón Buenaventura Báez Figueroa, eran omnipresentes. La mayoría de los eventos sociales, deportivos y culturales eran financiados por el banco. El banquero, Báez Figueroa, tildado de Rey Midas, aparecía rodeado de importantes figuras políticas, religiosas, sociales y empresariales. Sus compañías patrocinaban todos los equipos de pelota en este país amante del béisbol. Hasta un concierto de Luis Miguel fue financiado por Báez. O sea, una locura. Ramón Báez Figueroa era ya considerado una estrella y su influencia llegaba hasta los más remotos rincones de la República Dominicana, y era tal que en su boda los expresidentes Joaquín Balaguer y Leonel Fernández firmaron el documento de casamiento en calidad de testigos
en una boda de total extravagancia en el que asistieron más de 600 invitados y cuyo costo fue estimado en por lo menos $2 millones, en un país en aquel entonces con un ingreso per cápita de alrededor de $2,000 anuales, una barbaridad. Los anuncios del ya quebrado banco cubrían la capital y llenaban las emisoras de radio, de las que también era dueño, también de varios periódicos. Dentro de esos medios de comunicación destacaban Listín Diario, el principal periódico del país, también poseía los diarios Última Hora, El Expreso, El Financiero, El Siglo y La Nación. También era propietario de los canales de televisión nacionales, Telecentro, Canal 13, Antena Latina 7, Super Canal 33, Red Nacional de Noticias, Canal 27 y otros canales, además de una compañía nacional de telecable con más de 20 estaciones locales de televisión y de 76 emisoras en todo el territorio nacional. La lista es extensa y sinceramente me da flojera, y si la menciono se alargaría demasiado el video. Continuemos. Baninther, en un intento por mantenerse en la cima, a pesar de estar prácticamente en bancarrota, como dije anteriormente, empezó a difundir anuncios por toda la nación en el que aseguraban a las personas que sus fondos estarían resguardados en su institución. Los anuncios del Baninther contaban con la participación especial de la entonces superestrella de los Cachorros de Chicago, el dominicano Sammy Sosa, que curiosamente llevaba el lema "sólido como Baninther". Sammy, ¿cuáles son las razones del éxito del Baninther? La confianza que inspira. En este banco que yo ahorro, aquí hay mucha solidez. ¿Cómo es que tú dices? ¿Cómo es? Sólido como Baninther. Sammy, ¿y cómo te sientes? Yo estoy como el Baninther, sólido. Con mis ahorros en el Baninther aseguro el futuro de mi familia y de mi gente. Qué mal envejeció esto. A principios del siglo XXI, en el año 2000, siguiendo una estrategia similar a la aplicada con Bancomercio, Baninther optó por fusionarse con el Banco Exterior Dominicano, contando con la autorización de la Junta Monetaria. Esta operación llevó el número de sucursales a 80, mientras que los cajeros automáticos se incrementaron a más de 100. Quedaba evidente que en este momento Baninther estaba decidido a preservar a toda costa su estatus como uno de los principales bancos en el país. A principios del año 2002, los depósitos comenzaron a reducirse. En septiembre, Baninther ya sentía el hoyo financiero y comenzó a obtener inyecciones de recursos por parte del Banco Central. Y justo cuando el Banco Central comenzó a ayudar a Baninther por lo que se creía que era una falta de liquidez de corto plazo, otro drama comenzaba a develarse, uno que pondría en movimiento las irregularidades de Baninther, el escándalo Pepegate. El 8 de noviembre del año 2002, Baninther hizo público que el coronel Pedro Julio Goico, alias Pepe, jefe de la escolta del presidente Hipólito Mejía, gastó $2.4 millones en compras personales, incluyendo aviones, helicópteros, casas y joyas lujosas. Estas adquisiciones se llevaron a cabo a través de una tarjeta de crédito que, aunque estaba emitida a nombre de Goico, estaba destinada a financiar los viajes presidenciales. Este escándalo provocó un masivo retiro de fondos por parte de los clientes del banco. Ya en el año 2003, queriendo replicar el mismo método, intentó fusionarse con el séptimo banco del país, el Banco del Progreso. De dicho acuerdo, Ramón Figueroa se desprendía del 90% de sus acciones en el Baninther. A cambio, este recibiría $100 millones por su participación en la empresa. Además, el Banco del Progreso se comprometía a cancelar los préstamos de las editoras y canales de televisión que el Baninther poseía, como Listín Diario, Telecentro, Canal 27, Fujifilm, por hasta un monto de, ojo, $30 millones. Como consecuencia de la operación, el Grupo Progreso recibiría, además
de las acciones que ya les había mencionado, las acciones propiedad de Baninter en los canales de televisión Antena 21, de Telecable Nacional y Antena Latina, de la frecuencia UHF, también sus activos netos propiedad de la editora El Siglo, y etcétera, etcétera, etcétera. El intermediario de esta operación, o sea, el Banco Central, también se comprometía a brindarle ciertas facilidades al Baninter, como la confirmación de la legítima propiedad de los vendedores, la certificación de activos y pasivos y la cesión de créditos. Además, el Banco Central se comprometía a pagar las deudas de Baninter. Todo iba a beneficiar a Baninter y lo iba a salvar de la bancarrota. Las autoridades monetarias aprobaron el acuerdo el 24 de marzo, pero, sorpresa, en 2 semanas, sin explicación, el Progreso se retiró. ¿Y qué pasó? Bueno, pues resulta que la Junta Monetaria intervino en la fusión por absorción y el 7 de abril se informó que tal fusión era imposible. Se descubre la existencia del banco paralelo cuyos depósitos y obligaciones, o sea, la deuda que poseían, eran el doble a los registrados en los estados financieros que entregaban al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos. O sea, que la deuda real que tenían era el doble de lo que presentaban a las autoridades. El Banco Central decide la intervención de Baninter y el 13 de mayo hace pública la denuncia del fraude. Baninter estaba contra las cuerdas, ya no podía ocultar más su lado oscuro. Inicialmente se creía que la raíz del declive de Baninter se debió a una crisis de liquidez, pero al momento de negociarse la fusión del Baninter con el Banco del Progreso, se destapó todo el sistema en el que operaba el Baninter. Las autoridades bancarias determinaron que el agujero habría comenzado a crearse a partir del año 1989, o sea, 3 años después de su creación, acelerándose a partir del año 1996, justamente cuando Baninter compró el Banco del Comercio. Al destaparse el fraude, los números de Baninter estaban en números rojos, o sea que ya no generaba ganancias. Báez Figueroa previó lo que se avecinaba y contrató a una de las principales firmas de abogados del país, la firma de abogados Castillo. Quería llegar a un acuerdo discreto con el gobierno para resolver el caos financiero, pero las autoridades monetarias dijeron un rotundo no. El Banco Central contrató los servicios de la firma de abogados Steele Hector Davis para realizar un levantamiento de Baninter y su grupo de compañías afiliadas, y entonces hallar y recuperar el dinero de los depositantes. El día después que el discurso del gobernador del Banco Central detalló la debacle de Baninter, la policía arrestó a Báez en su casa. También arrestó a 2 vicepresidentes de la compañía, Vivian Lubrano de Castillo y Marco Báez Cocó. Semanas más tarde, las autoridades también apresaron al ex embajador dominicano en Francia, Luis Álvarez Renta. Este último, en particular, tenía relaciones comerciales con Báez Figueroa, aunque al principio este negaba sus riquezas de las operaciones de Baninter. Posteriormente se comprobó su participación activa en el fraude por supuestamente transferir por lo menos 176 millones de dólares al exterior desde Baninter a través de una compañía suya. También se menciona la compra de un Ferretti 94 a nombre de Ramón Báez Figueroa y que sus derechos le eran cedidos a Álvarez Renta. Y todos en ese momento se preguntaban, ¿cómo era posible que el Baninter estuviera 14 años desviando fondos de los clientes y que tuviera un sistema de inteligencia paralela? ¿O cómo era posible que las autoridades permitieran que una entidad financiera adquiriera tantos medios de comunicación, considerando el peligro que podría significar? Bueno, al parecer Báez Figueroa era muy generoso con sus amigos. Sus generosos regalos a amigos, socios, militares e importantes políticos de todos los partidos a través de los años son legendarios. Hay registros de que realizó regalos a políticos como jipetas a prueba de balas, cheques mensuales y donaciones para diversas fundaciones. De igual modo, regaló 10 relojes Rolex de oro puro a ciertos militares,
valorados en $15,000 cada uno, y durante un tiempo tuvieron el derecho a una tarjeta de crédito que el banco pagaba, la misma tarjeta del escándalo mencionado. A partir de ese momento, una crisis macroeconómica de una empresa individual se convirtió en una crisis macroeconómica de grandes proporciones. En efecto, el gobierno asumió una deuda para pagar a los depositantes del Baninter, provocando una de las mayores crisis financieras en la historia del país. En abril de 2003, el gobierno tomó el control de Baninter. La familia del señor Báez Figueroa poseía más del 80% del banco y poco después, un examen más detenido, respaldado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, reveló la magnitud del colapso. O sea, Baninter constituyó uno de los escándalos financieros más graves del mundo, estimado en más de 55,000 millones de pesos, o sea, 2.2 mil millones de dólares de la época. ¡Ja! El fraude bancario equivalía al 67% del presupuesto anual nacional de aquel año y al 15% del Producto Interno Bruto, y provocó un efecto dominó. Bueno, pues resulta que los retiros masivos de clientes hicieron que Bancrédito y el Banco Mercantil, entidades de tamaño medio, entraran también en una severa crisis y cerraran sus operaciones. ¡Qué lío! Al mes de enero de 2004, el salvamento y las facilidades otorgadas a los bancos en crisis, Baninter, Bancrédito y Banco Mercantil, alcanzaban 109,000 millones de pesos, alrededor del 20% del Producto Interno Bruto, en un periodo de 11 meses. El 21 de octubre del año 2007, los acusados fueron sentenciados. Luis Álvarez Renta fue declarado culpable y condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero. Marco Báez Cocó también fue declarado culpable y condenado a 8 años, y el principal protagonista de esa historia, Ramón Báez Figueroa, fue condenado por un panel de 3 jueces a 10 años de prisión. Fue liberado el 15 de agosto del año 2013 por buen comportamiento, y 20 años después del fraude bancario, en el año 2023, concedió una entrevista a CDN, en la que relata desde su punto de vista lo ocurrido. Pero realmente en esta entrevista pude sacar pocas cosas relevantes, ya que cada vez que se le hacía preguntas con respecto a la liquidación de Baninter, este alegaba tener desconocimiento del proceso. ¿Es posible entonces que todas esas empresas, que ya usted conoce los nombres, sabe cuánto valían y aparentemente sabe dónde están, no estén en poder de Baninter, no estén bajo la tutela de Ramón Báez Figueroa, estén en manos de terceros, pero no estén amortizadas en la deuda del Banco Central? Pero, imagínate, yo a mí hay que explicarme a mí. O sea, yo no sé explicarlo, porque yo no liquidé Baninter. En la entrevista, el mismo Ramón Báez Figueroa afirma que aunque se hayan liquidado la mayoría de las empresas que estaban en posesión de Baninter, la deuda que poseía permanecía intacta, cosa que ni el propio Báez sabía la razón de esto. Escribo al Banco Central para que me den explicaciones de cómo va la liquidación de los bienes. Y lo que recibo es una carta diciendo que yo debo lo mismo que yo debía cuando comenzó el caso. ¿Cómo así? Bueno, los famosos 55,000 millones. ¿Todavía usted debe 55,000 millones? No ha bajado nada. Con todo lo que se vendió y todo lo que se licó, yo estoy parado en el mismo sitio que yo comencé. ¿Cómo eso es posible? Eso es lo que yo quiero saber. También el mismo Báez afirma que hubieron ciertas empresas en las que Baninter tenía participaciones que no fueron liquidadas debido a que convenientemente se perdieron los contratos que alegaban la propiedad que el Baninter tenía sobre ciertas empresas como Coastal o Delta Comercial. Porque se perdió hasta el contrato que firmó Delta Comercial. Suerte que yo guardé una copia entonces. Por cierto, te voy a dar ahora mismo una primicia. Mira, en el día de hoy estamos mandando a la Procuraduría y al Banco Central para pedir las informaciones de otra institución que el Grupo Intercontinental y el banco eran accionistas, que es Coastal, la terminal de gas que está en Macorís.
¿Qué pasó con esa terminal de gas? Yo quisiera saber. En otro fragmento, Báez menciona un incendio ocurrido en el banco, el cual busqué para ver cuándo pasó y que no encontré, pero bueno. Este incendio destruyó convenientemente los archivos y el área de cómputos donde tenía almacenada toda esta información. Y el banco cogió fuego también. Cogió fuego y ¿qué se quemó? Yo quisiera, bueno, fíjate que hay muchos papeles que no aparecen. ¿Se sabe qué áreas del banco se prendieron? Toda la parte que estaban cosas de cómputo, archivos, se quemaron. Raro, ¿no? Nunca el banco había cogió fuego después de... ¡Wow! ¡Qué mala suerte! Bueno, la conclusión de todo esto es que a pesar de que han pasado más de 20 años del destape del fraude y se saben cuáles son los culpables, este caso sigue teniendo bastantes incongruencias y dudas sobre lo que pasó en realidad, y lo más probable es que jamás se salde la deuda que el Baninter posee con el Banco Central. La historia de Baninter es un claro recordatorio de los peligros que pueden surgir cuando el manejo irresponsable de los recursos financieros se apoderan de una institución y que una institución financiera tenga en posesión una gran cantidad de medios de comunicación. Este relato resalta la necesidad de aprender de los errores del pasado para construir un futuro más sólido y resistente. Si fuiste de los pocos que llegaste hasta aquí, porque conté mucha cosa, mucha información, mucho disparate y todo eso, te agradezco. Y si tienes más datos sobre el gigante Baninter, compártelos en los comentarios. Y hablando de gigantes, el verdadero gigante de esta narrativa es la República Dominicana, que por la gracia de Dios logró sobreponerse a esta crisis financiera. Dale like y suscríbete para más contenido como este. Y recuerda, aquel que desconoce su historia está condenado a repetirla. Cuídate. ¿Tú quieres un apartamento o quieres una CRB? Un apartamento.